principio y el final, es el niño que en Belén ha venido a nacer. El canto celestial se oye en toda la ciudad, ha comenzado ya la Navidad. Pues el Hijo de Dios vino a mostrar su luz y su amor. Y hoy traemos más que un simple cantar, es más que nuestra voz, mucho más que una canción. Buenas noches, nosotros somos los González. Este de aquí es Dani Pasto y este de aquí es Josué. Yo soy Mimi, o como otros me conocen, Dormimi, y aquí está Fonsi. Bueno, el día de hoy nos toca compartirles acerca de un devocional que hicimos los tres en conjunto. A este devocional lo titulé, aunque parezca un poco cliché esto, Susana Navidad. O el verdadero significado de la Navidad. Sí. Y bueno, muchos de ustedes nos conocen yendo a la iglesia y todo, y pues llevamos como que unos 7 años, 8 casi, yendo a Oreb. Antes de eso, pues, a pesar de que éramos cristianos, digamos que la doctrina que teníamos y pues por las iglesias a las que asistíamos no era del todo buena. Vamos, el ejemplo más claro es justo en estas fechas. La Navidad no era algo que acostumbrábamos celebrar, porque como nos habían enseñado era todo malo, que si el árbol significaba algo, que si las esferas otra cosa, que si las coronas, que era adoración a tal dios, a tal deidad, que su origen pagano, etcétera, etcétera. Sí, de hecho yo recuerdo que de pequeño pues no nos dejaban participar ni siquiera en pastorelas, ni cantar los villancicos ahí con los demás niños del grupo. Incluso yo recuerdo que cuando hacíamos ensayos, hacían ensayos, yo me sentaba aparte de todos y pues la verdad yo me sentía excluido. Yo la verdad estaba muy pequeña para recordar algo, entonces no recuerdo nada de esas prohibiciones. Pero pues bueno, una vez que llegamos a Oreb, nos dimos cuenta de que pues era todo lo contrario, y pues fue mucha nuestra alegría porque el llegar a la iglesia pues en plena Navidad, época de Adviento, pues significaba luces, adornos, árbol, o sea, el ver el árbol en el
mismo lugar donde está predicando el pastor, pues sí, como que nos impactó, porque a pesar de que pues estaba prohibido y todo, siempre nos llamó la atención, en especial, por ejemplo, las luces, los adornos, toda esa parte. Y pues es bonito ver que en Horeb se le da un significado para proclamar el evangelio, lo cual pues es bastante acertado. Y pues bueno, creo que vamos a empezar con la lectura, pero creo que lo indicado es que empecemos con una oración, así que Josué, si nos puedes dirigir. Sí. Señor, te damos gracias por permitirnos dar el mensaje que tú nos ayudaste a armar para compartir con los que nos estén escuchando. Te pedimos que cualquiera que nos escuche se quede con algo al terminar esta transmisión. También te pedimos que te quedes con todos nosotros, aunque estemos muy separados por estas situaciones que vivimos. Sabemos que estás con nosotros y te pedimos que siga siendo así lo más que se pueda. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy leyendo la palabra de Dios en Hechos 10 del 1 al 20. Así que si me acompañan leyendo, comenzaré. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que en un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Y pues bueno, hemos leído este pasaje varias veces, y pues en específico en la clase de los niños tenemos una forma peculiar de enseñárselos: un lienzo y les ponemos varios animalitos, porque pues menciona ahí que estaban todos los cuadrúpedos de la tierra, todos los reptiles, todas las aves. Pero ¿qué tiene de trasfondo esta visión que tuvo Pedro? No nada más es una visión y una enseñanza más que queda ahí de oh sí, Dios hace cosas maravillosas a través de visiones. Todas ellas tienen un significado, y pues esta no es la excepción. Por algunos historiadores sabemos que Pedro, de la mayoría de los discípulos, pues era como que el más arraigado en la ley. Ajá. En ese sentido, a él le costaba más trabajo que los demás el aceptar que los gentiles tuvieran la salvación. Todos sabemos esa parte, y en la historia de Jesús, de que los fariseos eran personas muy
arraigadas a la ley, que la seguían y creían que con eso iban a obtener ya la salvación, porque pues para algo la envió Dios, ¿no? El punto es que Pedro era así, y a él le costaba mucho trabajo el aceptar que la salvación la podían tener todas las personas que no solo fueran judíos, sin tener que seguir la ley. Con el simple hecho de aceptar a Jesús como su salvador es que ganaban la salvación. A pesar de que Pedro estuvo caminando con Jesús y que vio cómo Jesús amaba a todos los demás y les predicaba sin importar su raza, a pesar de eso, Pedro era muy renuente en esta parte. Y, como se los menciono, era al que más trabajo le costaba hablar con gentiles y predicarles. Es por eso que Cornelio, quien aquí lo menciona como un centurión romano, le iba a costar trabajo a Pedro. Por eso la visión fue predecesora a la llegada de los sirvientes del centurión. ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje en sí? Dios nos manda a decir de que lo que Dios limpia no lo debemos despreciar. Muchas veces tendemos a nosotros como cristianos el sentirnos superiores a personas del mundo, a gente que no ha aceptado al Señor como su Salvador, y podemos ser a veces elitistas, si no es que hasta hirientes al respecto. Lo cual no debería de ser, porque pues a fin de cuentas Dios los puede limpiar, Dios los puede salvar, así como lo hizo con nosotros. No siempre fuimos cristianos, eso de que nacemos en cuna cristiana es una vil mentira. Dios nos limpió, así como limpió a los animales de la visión de Pedro. Y es por eso que no debemos de despreciar a aquellos que Dios los trae del mundo, porque ahora pasan a ser hijos de Él y por lo tanto hermanos nuestros. Y pues eso es como el brevario cultural sobre este pasaje, el cómo Pedro era renuente en la ley, cómo estaba arraigado a sus tradiciones y le costaba trabajo el aceptar que las leyes y la exclusión de los gentiles pues no era parte del nuevo cristianismo que se estaban haciendo en esa época. Pero pues mis hermanos les van a compartir la siguiente parte de estas enseñanzas y desglosarlo mejor. Bueno, como comentaba mi hermano hace un momento, Pedro era el más renuente a dejar estas tradiciones, en específico esta, de hablarle a un gentil, a alguien que no era de su pueblo. ¿Pero por qué era esto? Algunos de ustedes tal vez sepan, algunos no, los que no llevan mucho tiempo aprendiendo de esto. Los judíos tenían una ley que venía desde los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento. El libro era Levítico, el tercer libro. En el capítulo 11 de Levítico tenemos las leyes en general sobre la pureza, que pensaban ellos que era puro y que era impuro. Dentro de muchas cosas que nos dicen, viene que varios animales, especifica algunos, no voy a decir ahorita todos porque me tomaría mucho tiempo, pero nos dice de varios animales que en general era difícil de cocinar, era complicado porque podía hacer daño. Nos dice que había personas que por alguna o por otra razón tenían que estar en contacto con gente muerta, con animales muertos, con cosas así, ¿no? Y que eso los hacía impuros, por lo que no podía acercarse las personas a ellos. Eso también podemos pensar que es por salud, ¿no? Incluso nos dice que era impuro aquel judío que convivía en casa de un gentil, aquel que comía la comida de un gentil. ¿Por qué nos dice esto? Nos lo dice porque si bien los judíos tenían esas reglas de preparación de alimentos y todo esto, no podían saber lo mismo de los gentiles, de los extranjeros. No sabían como tal cómo habían preparado los alimentos. Y pues era incluso grosero el hecho del
no, yo no como eso porque no, me está contaminado, me va a hacer impuro. Así que simplemente no podían estar con los gentiles. Era mal visto para ellos. Por eso era tan complicado que Pedro fuera para allá, porque él tenía muy presente esta ley. Bueno, hay una parte en el Evangelio de Marcos en donde Jesús y sus discípulos comen sin haberse purificado antes, según estas tradiciones. Cuando pasa esto, los fariseos llegan a reclamar, como siempre pasaba en esos tiempos, ¿no? Que por qué no lo hacían, que estaban impuros, que era malo, que Dios los iba a castigar, cosas así, ¿no? Entonces Jesús les comentó. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, Jesús estaba consciente de que los fariseos, los altos religiosos de esa época, transgiversaban los mandatos de Dios, las reglas de Dios, las moldeaban a su gusto con tal de guardar sus tradiciones. Incluso Jesús mismo dice justo después de esto. En el capítulo 7, en el versículo 14, nos dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, se refería a que no importaba si comías lo que decían que estaba impuro, no era de importancia, no era de importancia el si comías sin purificarte, no era tan importante, tan crucial como el del testimonio que daba, como lo que salía de la persona, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Era peor visto realmente, no ante los ojos de los religiosos, sino realmente era mal visto cuando alguien llegaba y yo no puedo comer de esto porque me contamina, o algo así. En cambio, si alguien comía, podía unirse a ellos y podía compartir a través de eso, sin importarle si era alimento impuro, en ese caso. Esto lo digo porque, pues, del tiempo de Moisés, cuando se puso esa ley, al tiempo de Jesús, cuando estuvo en la tierra, cambió demasiado la vida del ser humano. Se volvieron más responsables en su alimentación, en la forma de preparación de alimentos, eran mucho más metódicos, por así decirlo, y era más fácil evitar este tipo de enfermedades. Digo, incluso en nuestra época hay comidas que nos hacen daño y no por eso son inmundas o algo así, simplemente fueron mal cocinadas. Y bueno, me estoy desviando un poquito, pero lo que trato de decir es que estaba la ley, pero hubo un momento en el que esa ley tuvo que cambiarse, esa costumbre tuvo que cambiarse, tuvo que dejar de ser como era, porque el tiempo iba pasando. Si bien era malo que se convivieran tanto tiempo con los gentiles, era más malo que no supieran acerca de la salvación. Así que de una u otra forma, si no era Pedro, tenía que haber sido cualquier otro discípulo, aquel que compartiera al mundo. Este centurión es muy importante en la historia del cristianismo porque es de las primeras personas fuera de los judíos que supieron acerca de Jesús, acerca de lo que vino a hacer al mundo. Y bueno, eso es acerca de las leyes y las tradiciones. Y en un momento mi hermana también les comentará lo que ella ha encontrado acerca de este pasaje como una buena enseñanza para todos nosotros. Ok, terminando y para concluir la historia de Pedro, dice Hechos 10, 25 al 29. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hay un conferencista que ve mucho a mi mamá y pues por ende pues estamos en la misma casa y lo escuchamos, que se llama Yokoi Kenji. Es un colombiano, me parece japonés, y una vez contó la historia o la anécdota de una pequeña que estaba haciendo de comer con su mamá y al ver que estaba haciendo pescado, su mamá cortó la cabeza del pescado y la cola del pescado y echó el pescado a la olla. Entonces la niñita le preguntó como: oye mamá, ¿por qué cortas la cabeza y la cola, que es lo más rico del pescado? Y su mamá le dijo: pues no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Entonces pues por la curiosidad, su mamá y la pequeña fueron a preguntarle a su abuela. Al llegar con su abuela le preguntan lo mismo y su abuela contesta: no sé, mi madre lo hacía así. Entonces decidieron ir con la bisabuela, que aún seguía viva, y le preguntaron: ¿por qué cortas la cola y la cabeza del pescado? A lo que la bisabuela respondió: pues porque nunca tuve una olla en donde cupiera bien el pescado y pues tenía que cortar tanto la cabeza como la cola para poder meterlo a cocer. Muchas veces creemos que lo que nos dicen los padres o abuelos o las personas que tienen autoridad, creemos en eso ciegamente, sea lo que nos digan, sin cuestionar ni reprochar nada. Pero en muchas ocasiones hay una razón. El ejemplo del pescado nos demuestra que a veces las cosas se hacen por necesidad y cuando el tiempo avanza esa necesidad ya no existe o ya no tiene validez. Pero eso no lo podemos saber si no se investiga antes. O sea, antes de seguir con, por así decirlo, la costumbre, tenemos que investigar de dónde viene, como fue este caso de la pequeña y su bisabuela. Si no nos informamos, pues de nada sirve seguir la costumbre. En mi familia, la Navidad era como un tema algo caótico, porque mi padre era católico y mi madre era cristiana, pero con mala doctrina neocarismática para resumirlo. Y pues como mis hermanos y yo les comentamos al principio, el festejar la Navidad era algo complicado porque pues al tener mala enseñanza y malas doctrinas nos hacían una idea en la cabeza en la que todo era malo, todo era pecado y teníamos que pues o seguir las costumbres que ellos nos pasaban. Pero ahora que conocemos más y que nos informamos gracias al Paz y a nuestra iglesia Oreb, que tiene una sana doctrina, entendemos el verdadero significado de esta fiesta y el por qué es bueno conmemorarla y festejarla. Y no solo esta festividad, sino otras festividades. Cada vez que estamos en estas fechas, tratamos de transmitir lo que hemos aprendido sobre la Navidad de nuestra iglesia hacia los demás. Y como Pedro tuvo ese acercamiento con el Señor en decirle que matara y comiera, que a fin de cuentas pues era lo que Dios le mandaba, nosotros así lo comparamos con la Navidad, que cada cosa tiene su significado basado en la Biblia
y como el Paz nos los va explicando en distintos devocionales, en distintas enseñanzas, no todo es malo. Hay demasiadas cosas buenas y hay demasiadas cosas por compartir. Y bueno, resumiendo, en nuestro caso éramos como Pedro al principio. Estábamos arraigados en la costumbre que nos inculcaron desde pequeños, pensando que la Navidad y muchas otras cosas eran pecado, eran prohibidas para nosotros. Que el árbol era pagano, que las esferas, que esto, que aquello. Pero aprendimos y obtuvimos sana doctrina una vez llegando a Oreb y leyendo la palabra de Dios. Ahora podemos entender que la Navidad no significa esferas, no significa regalos, no significa nada de cualquier origen en ese aspecto. Ahora podemos conocer el verdadero significado que es la Navidad. Pues la verdad, el verdadero significado, fuera de las luces, del árbol, de los regalos, de todo lo que conlleva en estas fechas, creemos que el verdadero significado es el nacimiento de Jesús. El hecho de que Jesús vino a la tierra y aunque no sean estas fechas exactas o no se sepa muy bien, es el momento perfecto para compartirlo. El hecho de tener esa esperanza de que Jesús estuvo aquí y que volverá. Para nosotros los cristianos, Jesús nace todos los días en nuestro corazón y nos da la oportunidad de compartir esa alegría que sentimos con los demás, con la gente que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros amigos. Por esto agradecemos esta oportunidad que nos dieron de compartir esta enseñanza el día de hoy con ustedes. Cuídense mucho y tomen mucha agua. Bye. Bye, Adiós. nos vemos.